puede ser. Yo convertido en un asesino. Yo, el galán del año. Un actor multipremiado. Con fans por todo el mundo. Convertido en asesino. Sí. Y todo por tu culpa. ¡Ay, sí, ahora resulta que es por mi culpa! Ya no más. Por favor, no sigan discutiendo. Aquí está pasando algo muy grave. Bueno, ya, ni una palabra más. Tenemos que esconder el cadáver, porque si esto se llega a saber, se nos hunde la novela. Me hundo yo. Si los exámenes dicen que no, prepárate, por favor. Jessica González. Es que no. Soy yo. Va a decir que sí. Vamos a ser papás. Nos vamos a casar. Vamos. Híjole, ma, tenía tantas ganas de verte, tantas ganas de platicar. Yo también contigo, hijito, yo también. Oye, ¿qué te parece esto? ¿Por qué no vas y preparas uno de esos cafés deliciosos que solo tú sabes preparar y me cuentas todo de ti? Pero todo, ¿eh? Quiero saberlo todo. La verdad es que me da mucho gusto verte, Nicolás. Pues sí, jefe, a mí también. Pues porque usted también me ayudó a salir en libertad, ¿no? Y pues ahora sí, pues a portarnos bien. O portarnos mal, pero esta vez sin que nos descubran, ¿no? Tengo un trabajito para ti. Se trata de Gabriel Bustamante. Pero si el presidente del canal se entera de lo que estamos haciendo, nos va a enterrar a todos de verdad. ¡Qué miedo Usted tengo! no se entere, ¿no? Sí, de acuerdo. Quedo con el micrófono así. Oigan, pero es necesario que lo tapen. Pues claro, no podemos correr riesgos. Sí, que nadie pero se puede ahogar, ¿no? Sí, Sí, es se cierto, puede se puede ahogar. ahogar. Pero si se ahoga, no puede quedar perdido lo que está. Eso sí. Es cierto. Empuje ya. Vámonos. Vaya. ¡Ay! Perdón. ¡Dios mío, es tu parte! ¡Te voy a matar! Brusco no. ¡Te voy a hundir! Todos tus fans van a saber quién eres en realidad. No, yo no quise golpearlo. A ver. Calmémonos, por Dios. Calmémonos y hablemos como gente civilizada. Sí, por favor, tranquilos. Yo no tengo nada que hablar con este gusano agresivo, violento. Todas tus fans van a saber quién eres. Te voy a hundir, Duarte. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué tal si nos vamos de aquí? ¿Verdad? Porque todo va a estar muy bien. Sí, vamos a llevarlo. Cuidado, vamos a llevarlo a casa de Lucas. Ok, casa. Sí, es la más cercana de todas. Ay, gracias, Vale. Eres un ángel. Gracias. ¿Qué le pasa, Carlos? Es que no para sonreírle a Vale. Gabriel Bustamante, sí, me suena. Sí, claro que te suena. Es el representante de Lucas Duarte. Ah, claro. Pues ese güey trabaja con la Salma. Ah, pero pues, ¿qué le hizo ese vato, jefe? Ese hombre arruinó la boda de la fan. De Vale. Y yo no quiero que nada ni nadie arruine la felicidad de esa mujer. ¿Me entiendes? ¿Ya viste? Salió una nota súper extensa y te están culpando a ti. Dicen que lo hiciste por amor a Vale. Fue Lucas el que lo dijo. Y ya sabes de lo que es capaz con tal de caer bien parado. Ahora todos creen que estás enamorado de la fan. ¿Y qué? ¿Lo vas a desmentir? No, ¿por qué? No hay ninguna razón. Ajá, ¿y entonces? ¿Cómo que entonces? Yo pienso llegar con esto, con Vale, hasta el final. Yo la quiero. ¿Y Lucas? ¿Lucas también la quiere? ¿Pudiéramos caminar y llegamos hasta el café de Miguel? ¿Ahí? Sí, no sé. Me gustaría verlo. ¿Qué onda? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Cuál? Digo, sí. No, solo que me sorprendió porque hace tanto tiempo que no lo ves, pues. Pues por eso mismo. Porque tengo tiempo que no lo veo, quiero verlo y quiero platicar con él. ¿Vamos? Sí. Vamos, venga. Quiero verlo, me parece. Yo no puedo seguir trabajando aquí, contigo, y menos sabiendo que te vas a casar con Adriana. Benicio, yo siento algo por ti, algo lindo, algo que nunca antes había sentido. Yo también. Pero te vas a casar con otra. Sí. Pero te quiero a ti. Buenos días. ¿Sabes si llegó Benicio? Sí, está en su oficina. ¿Quiere que le avise que vaya a verla a su despacho? Tranquila, yo voy. Tranquilo, tranquilo. No vaya a hacer ningún movimiento brusco, Carrizo. Movimientos bruscos y apenas me puedo mover. Ay. Eso. Tranquilo, siéntese. Siéntese ahí nomás.
¿Sí se siente cómodo? ¿Sí está bien? Perfecto. Bueno, voy a traerle algo para el dolor, ¿eh? No me tardes. Gracias, Vale. Tenía que ser en mi cama, sobre mis sábanas, en mis cojines. Por favor, lo hubieras puesto en el sillón. Ay, bueno, yo le iba a sentar nomás aquí y él solito se subió a la cama. Además, tiene que estar cómodo, pobrecito. Por favor, convéncelo de que no me demande. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Al fin solos. En un minuto estoy en la oficina. Gracias. ¿Permiso? Pasa. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Sí, gracias, Miriam, gracias. Permiso. Es bien simpática, ¿no? Eficiente. Lo que importa. Sí, es que es muy eficiente. claro. Bueno, quería hablar contigo. Sí, claro. No te preocupes. Por cierto, he estado viendo muchas cosas de la boda. Ya tengo el lugar. Tengo un amigo diseñador que va a hacer las invitaciones que te mueres. Espectacular. Perdón, ¿de qué querías hablar conmigo? De negocios. Pero va a estar feliz, ¿eh? ¿Sí? Pues, hijo, mira quién está aquí. ¡Gustavo! ¡Amigo! ¡Gustavo! ¡Dame un abrazo! Tú no puedes estar cerca de un hombre así, Vale. Entiéndalo, fue un momento. Algo que no pudo controlar, pero Lucas es una gran persona. Pues a mí no me parece, porque como periodista le conozco bastante la vida y su carrera, y todos los trapitos sucios. Si lo conociera un poquito más, se daría cuenta de que Lucas es un ser de luz. Generoso, con un gran corazón. Bueno, es muy guapo, por supuesto. Y yo no quiero hablar más de Lucas. A mí me interesa tú. Quiero que ese hombre se arrepienta del daño que causó. Yo quiero devolverle la felicidad a mi fan. ¿Te puedo hacer una pregunta, jefe? ¿Qué? ¿Por qué le interesa tanto a esa mujer? Ya te lo dije. Vale es especial. Es una mujer íntegra, es una mujer única, una mujer de principios. Yo nunca había conocido una mujer como ella. Y yo voy a sacar de su camino una a una las espinas para que pueda llegar a la felicidad. O sea, acabo de enterarme de todo lo que pasó. Ay, ya, lo voy a arreglar como todo. Sí, no tengo duda. Tú siempre consigues caer parado. Me estoy dando cuenta de que eres capaz de todo con tal de conservar tu fama. ¿Qué quieres decir? Que me di cuenta de que te amo más que a mi carrera. Y si tú te acercas más de la cuenta a la fan, yo voy a contar toda la verdad. Bueno, mire, yo quiero serle sincero. Lo escucho. Pues es que esta noche pues voy a saber si la Jessie está o no está embarazada. Sí, es que pues estuve hablando con ella, ¿no? Y la convencí de que se sacaran unos análisis. Entonces hoy en la mañana fuimos a que le sacaran sangre y pues nada más como para estar seguros de que estaba o no estaba, ¿no? ¿Y usted tiene dudas? No, ella no está embarazada, pero sí. Bueno, Castro, es mejor que no nos adelantemos, ¿no? Esperemos a ver los resultados. ¿Qué onda, jefe? Lo tengo en la mira. No, está equivocado, Carrizo. Usted no sabe lo que dice. Es evidente que el golpe le afectó muchísimo más de lo que pensábamos. No fue golpe. ¿No? No, hace rato que sentía algo por ti. Pero, ¿cómo es posible si yo nunca me di cuenta? Porque me lo guardaba, me lo callaba. Era algo que tenía como un tesoro, solo para mí. Pero como te veía tan feliz con Lucas, preferí guardarme este sentimiento. Pues sí, la verdad es que sí, soy muy feliz con Lucas. Y más allá de ese percance que tuvimos, pues próximamente nos vamos a casar de verdad. Piénsalo bien. Ese hombre no te conviene, no es para ti. Vamos, debes de estar
cansado, mi amor. Vamos a regresar a casa, ¿sí? Sí, vamos. Vente, Gustavo. Ay, lo mismo digo, Edo. Eso sí, ahora que volví, no van a poder librarse de mí otra vez, ¿eh? Vamos, mi amor. Sí, vamos. Sí. Hasta luego. Ay, ahora que estamos solos, ¿me puedes decir dónde pasaste la noche? No. ¿Cómo? ¿Tú tienes tus secretos? Yo tengo los míos. Te traje un regalo. ¡Wow! ¡Qué padre! Es un marco para que pongas la foto de tu mamá. ¿Te acuerdas la que se rompió? Bueno, esa va ahí. Muchas gracias. Oye, supongo que ya sabes que Lucas ya no va a venir muy seguido por aquí. Qué bueno. No soportaba vivir con él. Bueno, no te preocupes porque ya todo esto se va a terminar muy pronto. Gabriel, ¿no te molestan las mentiras que Lucas dijo de ti? No, yo conozco muy bien a Lucas y lo perdono. Eres demasiado bueno. No, hombre, créeme que no soy tan bueno. Ábrelo tú. No, ni maíz. Diego. Ábrelo tú. Oh, ni mangos, ¿qué? Te va a hacerse el papá. Diego, si lo abro me pongo nerviosa. Los bebés luego van a salir así. No. Ándale. Dime. Espérate. Y el ganador es... Bueno, ya, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico. ¿Estoy embarazada o no? Diego, ¿a dónde vas? Diego, espérate, estoy embarazada. Él no te aprecia como yo, Vale. Que sé lo que vales, Vale. Pero, ¿qué haces? Estése quieto, descanse, tranquilo. Ya me siento mejor. ¿Sí? Tú me curaste. ¿Yo? Sí. Ay. ¿Lo ves? Tú me salvas. Vale, quiero que sepas que por ti, solo por ti, estoy dispuesto a no levantar cargos contra Lucas Duarte. ¿De verdad? Ay, qué amable. Qué lindo, de verdad. No se imagina cuánto se lo agradezco. Pero quiero algo a cambio. Uy, no, pues yo no tengo dinero. Los ahorros no me alcanzan para comprar el silencio de un periodista tan prestigioso como usted, oiga, no. No quiero dinero. Entonces... Te quiero a ti.